días, estimados hermanos. Dios les bendiga. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y que la bendición del Todopoderoso los alcance en donde quiera que ustedes estén. Bueno, una vez más estamos acá para ver qué nos habla el Señor hoy. Tenemos la bendición de poder compartir las enseñanzas que el Señor me ha dado a través de este medio de la red social de Facebook a todo el mundo, a todos los hermanos, no hermanos, los cristianos, los no cristianos, los evangélicos, los no evangélicos. Es para todos, porque el mensaje del Señor es para todos. Bendito y glorificado sea su nombre. Bueno, quiero enviar un saludo muy especial a toda mi gente linda de allá de la República Bolivariana de Venezuela, mi patria querida, especialmente a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a todos ellos con profundo abrazo desde aquí, desde cualquier lugar de Latinoamérica, y también por supuesto a grandes amigos, considerados grandes amigos, personas que, gloria a Dios, han sido personas claves en la vida de uno como persona, y así sucede en la vida de cada quien. Hay personas que son claves en la vida de uno, y de eso hay que estar agradecido, primeramente de Dios, porque es el Señor el que los mueve a obrar a favor muchas veces de los hijos de Dios. Bueno, en esta mañana tenemos un tema que quizás va a ser un poco polémico, porque es un tema que es un poco delicado, porque tiene muchos, como se dice, muchos creyentes y a su vez muchos seguidores, ¿no? Pero esto no solamente es una cuestión voluntaria, sino que es un asunto de pacto, un asunto obligatorio, y un asunto de la ley, y un asunto del pueblo de los jacobitas, un pacto que Dios estableció con ellos. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Y es el tema del diezmo. Hoy vamos a estar hablando de un tema que he titulado El diezmo y el alfolí. Poco he predicado de este tema porque sé que en algunos casos ciertamente el Señor hace la obra. El Señor hace la obra a través de estos métodos que se utilizaban en la antigüedad por mandato de Yahvé, de Jehová, de Elohim Yahvé, directamente a un pueblo que era su pueblo, el pueblo que él eligió, y que posteriormente el objetivo era que lo monoteizaran, y por supuesto que eso se logró en gran parte. Pero vamos a estar llevando una lectura, porque el tema de la lectura de la palabra es importante, y para nosotros fundamentar el mensaje, la enseñanza, tiene que estar obviamente basada en la palabra, en la Biblia de los evangélicos. Porque si usted predica algo, aun cuando sea verdad, los evangélicos
que no son cristianos, ellos van a decir que eso no está en la palabra y que no está respaldado por la palabra. Y bueno, para ese punto religioso es razonable, ¿no? Porque la religión es lo que se teje a base de algo, y cuando se toca algo que no esté basado en ese algo, entonces no tiene validez, porque sencillamente no se acata lo que diga o hable cualquier otro texto que no sea el que está en cuestión. Bendito sea la gloria del Señor. Y no quiero decir con esto, no, que el hermano ahora es antibíblico, que no, le estoy hablando de cosas, de realidades. Alabado sea el nombre de Cristo. Yo le hablo como Cristo habló. Yo no le estoy poniendo ni quitando nada, solamente hablo como el Señor hablaba. Es decir, lo que el Señor decía o dijo, yo sencillamente lo repito. Y eso es el trabajo de un cristiano. Llevar las enseñanzas que el Señor nos dejó. Alabado sea el nombre de Jesús. Aunque este tema que vamos a tratar hoy no tiene mucho que ver con el Señor, porque todavía recordemos que estamos en el Antiguo Testamento. Ya el último profeta, como se dice, fue Malaquías. Deja prácticamente asentado lo que pasó el pueblo en aquel tiempo, cuando su Dios le exigió, porque a través del pacto que ya habían tenido con ellos, no era una cuestión voluntaria. Escuche y entienda esto, amado. El diezmo no es un asunto voluntario, sino una imposición. ¿Por qué es una imposición? Porque se habla de un pago. En la Biblia, que no sé si en la Reina Valera lo dirá como título, pero en la Biblia que yo tengo, traducida del hebreo, dice el pago de los diezmos. El pago de los diezmos. No dice el diezmo solamente. No, dice el pago. ¿Por qué el pago? Porque era una obligación. Es decir, es una ley. Es como cuando el Estado, el gobierno, dice, bueno, vamos a sacar una resolución con rango constitucional que tenga fuerza de ley para cobrar un impuesto del 20%, por decir un ejemplo, a todos los comerciantes del país. Eso es un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Entonces, los comerciantes se tienen que someter a esa ley, porque es una ley. Es una ley donde todos los comerciantes, dice el decreto, tienen que pagar ese impuesto. Exactamente eso es lo que nos dice el Antiguo Testamento que ocurría acá. Ahora, el tema de esta parte no solamente, que es a lo que yo quiero ir hoy, porque realmente en ese tiempo, cuando estaba decretado el diezmo y todo aquel tema, no se hablaba de dinero. Es decir, no se hablaba de sus cosas, lo que usted ganaba de dinero.
hablaba de lo que usted producía con sus propias manos. Y exactamente, para que lo podamos entender mejor, vamos a leer lo que dice Malaquías. El profeta Malaquías está justamente antes del Nuevo Testamento. Y vamos a leer Malaquías capítulo 3, del 6 en adelante. Lo vamos a leer en las dos versiones para que no haya confusión. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera 1960. Dice así: porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no les llama Israel, sino hijos de Jacob. Porque yo no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, porque yo, Jehová, no cambio. Corrijo la palabra porque tiene una frase. Porque yo, Jehová, no cambio. Es decir, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, por eso no los he eliminado. No los he eliminado. Porque yo no cambio. Les dice él, allí en el principio, ¿no? Ese es el verso 6. El verso 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Desde que el pueblo de Israel muchas veces se rebeló contra todas estas cosas que este Dios les imponía a ellos, porque habían otros dioses y habían dioses que no les imponían este tipo de pagos y estas cosas, ¿no? Eran como varios gobernantes, por decirlo de alguna manera, que ya esto lo he conversado en otras enseñanzas. Entonces, el 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Es decir, has desobedecido. Volveos a mí, les dice él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? O sea, ¿por qué nos vamos a devolver o por qué nos vamos a regresar a este Dios? Es lo que él les está preguntando, ¿no? Y entonces, porque fíjese, aquí hay algo, que hay dos preguntas consecutivas. Una dice: ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? O sea, ¿por qué nos dice que tenemos que volvernos a ti? El pueblo, los jacobitas le responden a él y dicen: ¿en qué debemos volvernos a ti? Y entonces él les dice, escuche esto, que esto es lo que psicológicamente tiene un impacto tremendo: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y él les dice a ellos, a los jacobitas: en vuestros diezmos y ofrendas. O sea que habían robado a Jehová en los diezmos y las ofrendas porque no le habían pagado más. Se habían olvidado de pagarle este diezmo o este tributo que era obligatorio para Jehová que le pagara el pueblo jacobita, o lo que se llaman el pueblo de Israel. Y entonces Jehová, escuche bien, Jehová se enoja tanto con esto, con este pueblo, que los maldice. Los maldice así. Y les dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, o sea, todos los jacobitas, me habéis robado. Entonces después dice, es como que para subsanar el asunto les dice: traed todos los diezmos al alfolí
y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, o sea, de no ser así, si no, os abriré, o sea, que probadme en esto, dice él, ¿no? Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Esa era la promesa que él les daba. Entonces les dice, escuche para que pueda entender hacia dónde va dirigida a lo que él le interesa, ¿no? Él dice, reprenderé también por vosotros, o sea, yo los reprenderé por ustedes, no son ustedes, sino yo. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. ¿De qué está hablando? El fruto de la tierra, de lo que siembra, de la siembra, los frutos que da la tierra, ¿no? Ni vuestra vid, ¿qué es la vid? Una siembra de uvas. Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos. El número 12 dice, ya para cerrar, dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Eso lo dice el Dios de Israel, el Dios de los jacobitas, ¿no? Entonces vamos a repetir todo esto que hemos leído en la Biblia traducida del hebreo al español. Dice así: el Señor ya está cansado, el pago de los diezmos. Y por supuesto, esto que acabo de decir ahorita era todo lo que, la discusión que había tenido Jehová, que estaba molesto porque el pueblo de Israel prácticamente estaba adorando a otros dioses, que no les cobraba nada de estas cosas. Y por eso el pueblo se iba con otros dioses y a cada momento lo llamaba que era un pueblo traidor, porque se iba con otros dioses y lo comparaba con las rameras, porque era un pueblo de dura cerviz, que estaba con uno hoy, mañana estaba con otro. Ellos solamente estaban buscando el bienestar de su vida y buscaban entre ese tiempo, es como decir, amados hermanos, cuando hay un grupo en un país, vamos a hacer un ejemplo, en un país hay 10 gobernantes y un presidente, ¿no? Vamos a suponer un ejemplo. Entonces resulta que en uno de esos estados donde gobierna un fulano de tal, hace un trabajo maravilloso. Ese hombre en lo social no tiene rival, tiene a todo el pueblo contento, viven todos bien, todos tranquilos, y de verdad ese hombre está en bendición allí porque la gente vive bien, vive feliz, y todo es felicidad, y todo es abundancia, y todo es bendición. Entonces la gente de los otros pueblos, de las otras ciudades o de los otros estados donde no ocurre esto, dicen, oye, yo me voy a ir para el estado tal, que ese gobernante que está allí, ese gobernador, Dios mío querido, eso es una bendición. Mire, allá la gente se está yendo para allá, todo el mundo le va bien, gente que van para allá, regresan para acá y vuelven a ir otros, y así, y todo el tiempo vienen llenos de bendiciones porque ese hombre, no sé, tiene algo extraordinario allí. El trabajo que está haciendo es extraordinario, es maravilloso. Eso ocurría con los gobernantes en ese entonces. Los gobernantes, hermano, eso que dice la Biblia que eran dioses, eran gobernantes. Eran unos personajes, por decirlo de alguna manera, que tenían una capacidad
muy tremenda, mucha inteligencia, es decir, superior a los humanos de aquel tiempo. Eran personas dotadas de un conocimiento extraordinario. ¿Por qué? Porque ustedes saben de dónde vienen. Ustedes saben de dónde vinieron esta gente. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ellos gobernaban a los pueblos y habían buenos gobernantes que por esta razón el pueblo de Israel o el pueblo jacobita muchas veces migraba a otras regiones y dejaban a su Dios, porque su Dios solamente les exigía por acá, les exigía por allá, que si holocaustos, que si ofrendas, que si diezmos, que si pago de tributos, que si esto, que si lo otro. Era una cosa tremenda, o sea, un constante pedir, porque de no hacerlo el pueblo, entonces él se enojaba y destruía, hasta los destruía ellos mismos si quería, porque en muchas ocasiones estuvo a punto de destruirlos y por una intercesión de alguien que lideraba en ese entonces, un rey o qué sé yo, lograba apaciguar, pero tenía que darle holocaustos y ofrendas para él saciar esa rabia. Entonces, en un momento, imagínese usted, en un momento que no recuerdo muy bien, que Salomón sacrificó 1000 bueyes. Usted se imagina el montón de carne que dan 1000 bueyes. Un buey no es un animal, como se dice, común y corriente. No es una res común y corriente. Una res puede pesar unos cuantos kilos, por decir algo, 18 arrobas que llaman. 18 arrobas, una arroba son 25 kilos. Entonces, si usted habla de 18 arrobas, creo que son 600 kilos, algo así. Vamos a verlo aquí rapidito. 18 arrobas. Bueno, 18 arrobas o 600 kilos, vamos a redondearlo así. 600 kilos hasta 700 kilos, pero más de ahí una res normal no pasa. Sin embargo, un buey puede llegar hasta 1000, hasta 1 tonelada, porque ese animal crece prácticamente casi el doble de lo que crece una res normal. Él se desarrolla en músculos, su cuerpo es como que transformado y tiene una fortaleza, una fuerza increíble, tremendamente. Entonces, eran 1000 bueyes para sacrificarlos a Jehová. Imagínese usted. Y eso aparte de los otros animalitos, porque eso no recuerdo exactamente la cita donde está todo eso, pero están 1000 bueyes, no sé cuántas ovejas, no sé cuántos cabritos, no sé cuántas, un montón de animales. Bendito sea la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, de eso se trataba el tema de darle a Dios, porque si no él entonces se airaba. Era un Dios iracundo terriblemente. Y cuando este Dios se airaba, temblaba la tierra, dice, en muchas partes. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, continuamos, vamos a leer acá el tema del capítulo 3 de Malaquías, verso del 6 al 12, como leímos en la Reina Valera. Dice así: yo soy el Señor, dice él. Yo soy el Señor, no he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido consumidos. Fíjense lo que él les dice acá. Primero que todo, este era un momento que Jehová se había desaparecido. Se había desaparecido porque
el pueblo se fue tras otros dioses y Jehová en ese entonces se había desaparecido, pero él llegó nuevamente a reconquistarlo. Y él les dice así: yo soy el Señor, no he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido consumidos, es decir, no han sido aniquilados, dice aquí. ¿Saben lo que es aniquilar, no? Aniquilar es aniquilar, matar, desaparecerlo del mapa, desaparecerlo de la tierra, de la vida, pues. Eso es aniquilar. Entonces él viene hablándole acá en esta traducción del hebreo al español, viene hablándoles como con una amenaza. Él les dice: mire, yo soy el Señor, no he cambiado, así que lo que yo hacía en el pasado, ¿se recuerdan cuando destruía Sodoma y Gomorra? Bueno, no he cambiado eso. Y si ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados, es porque todavía me pueden calmar la ira con esto que les estoy pidiendo ahora, los diezmos y las ofrendas, que ya vamos a expandir ese tema, ¿no? Entonces ustedes se han apartado de mis preceptos, le dice él, ¿no? Él les llega reclamando: ustedes se han apartado de mis preceptos como se apartaron sus antepasados. Es decir, que los antepasados de Israel o de los jacobitas se apartaron también de ese Dios, porque era un Dios muy terrible. Y no han querido obedecerlos, o sea, no han querido obedecerlo. Yo, el Señor Todopoderoso, dice él, aquí se hace llamar Todopoderoso. El Señor Todopoderoso les digo: vuélvanse a mí. ¿Ven? O sea, después que les da aquella, como se dice, aquella psicología: mire, si ustedes están vivos todavía es porque yo no los he destruido, así que vuélvanse a mí. Y sí lo podía hacer, efectivamente lo podía hacer, claro que sí, nadie le queda duda de eso. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen: ¿por qué hemos de volvernos a ti? Y yo pregunto: ¿acaso un hombre puede defraudar a su Dios? Fíjense, aquí no dice de robar. No habla de robar, sino defraudar. Defraudar significa que tú confíes en alguien y esa persona de repente te salga con otra cosa. Es decir, te defraudó. No era lo que tú pensabas. Por eso dicen: no, fulano es un fraude. ¿Por qué? Porque es mentiroso, es traidor, es engañador. Esto les está diciendo él acá. Él les está diciendo: ustedes me han defraudado. Y todavía preguntan: ¿en qué te hemos defraudado? ¿Está viendo la diferencia? En la otra Biblia dice: ¿en qué te hemos robado? Ahora, ¿en qué te hemos defraudado? Obviamente que el punto es el mismo, ¿no? Él les dice: en los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Es decir, que fueron infieles con sus ofrendas y con sus diezmos, y por tal motivo me han defraudado. Si toda la nación, todos ustedes, él les confirma, les dice: sí, toda la nación, todos ustedes me han defraudado, y por eso voy a maldecirlos. Escuche esto, que esto es terrible, porque él dice: por eso, porque me han defraudado, yo los voy a maldecir. Imagínese usted, una maldición de ese Dios era algo terrible para los que creían en él, porque ya había un pacto con ellos. Él les dice: y por eso voy a maldecirlos. Ahora, yo, el Señor,
Todopoderoso se vuelve a poner la figura del Todopoderoso. O sea, él se olvidó de el verdadero Todopoderoso. Él decía: yo soy el Todopoderoso para Israel, porque ellos le dieron ese título. Pero él se olvidó del Altísimo. ¿Y cómo que del Altísimo, hermano? Bueno, del Dios Altísimo, el que está por encima de ellos, porque ellos eran gobernantes de esas regiones. El Altísimo les repartió esas naciones como heredades a todos esos dioses, y por lo tanto eran gobernantes de esas naciones. Pero no era para que hicieran daño, sino para que ayudaran a la gente en sus necesidades, los ayudaran a suplir cuanta necesidad se les presentase y fueran personas felices. Pero estos vieron la cosa de otra manera. Bendito y glorificado sea el nombre de Jesús. Entonces, les digo, traigan los diezmos al tesoro del templo. Muy bien, al tesoro del templo, y así habrá alimento en mi casa. Esto es lo que los que practican esto no lo entienden. Ellos le dicen a la gente así: traigan los diezmos al templo y habrá alimento en su casa. Le dicen ellos. O sea, porque el Señor lo dice con una promesa. Porque si no, yo derramaré bendiciones hasta que sobreabunden en tu casa. No, Señor. No, Señor. No es así. Y ya lo vamos a explicar. Pero vamos a culminar con este texto. Y dice: pónganse a prueba en eso, a ver si no les abro la ventana de los cielos para vaciar sobre ustedes las más ricas bendiciones. No dejaré que las plagas destruyan sus ¿qué? Sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones les llamarán dichosos, porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, el Señor Todopoderoso, les he dicho. Él lo firma. Muy bien. Para aclarar este punto de que Jehová decía que Él era el Todopoderoso, yo les invito a que vayamos un momentito a un salmo donde alguien dictamina algo. El Salmo 82. En esta Biblia traducida del hebreo al español dice el título: Dios, el juez supremo, es decir, el Altísimo. Ahora, dice así, vamos a leerlo en esta versión para que lo entendamos. Dios se alza, Dios, está hablando del Dios Todopoderoso, el Creador. Dios se alza en la asamblea divina y dictamina sentencia en medio de los dioses. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, sencillamente, hace ratito ponía un ejemplo de los 10 gobernantes y un rey, ¿no? Un presidente. Eso está ocurriendo acá. El presidente, o sea, el dueño, o muy distinto, ¿no? Porque el presidente no es un dueño, es alguien que administra. En este caso estamos hablando de un dueño, el Supremo. El Supremo se levanta en medio de la asamblea, es decir, el presidente se levanta en medio de los 10 gobernadores y les dice esto. Escuche, preste atención. Salmo 82, 1, y vamos al verso 2. ¿Hasta cuándo harán ustedes juicios falsos? Y se pondrán de parte de los malvados.
y les recalca: hagan justicia al débil, al huérfano, hagan justicia al pobre, al necesitado, liberen a los débiles y pobres, defendiéndolos de los malvados. Pero ustedes no saben, no entienden, andan en oscuridad. Le está diciendo el Altísimo a esos dioses, donde entre ellos, por supuesto, está Jehová, Yahvé o Elohim Yahvé. Tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije que ustedes son dioses. Yo dije que ustedes son dioses. Que todos son hijos del Altísimo. Que todos son hijos del Altísimo. Es decir, del Rey, del Todopoderoso, del verdadero Creador. Sin embargo, escucha esta acotación que dice él acá. Sin embargo, morirán. Y como todo hombre, caerán como cualquier tirano. Se los está diciendo una autoridad superior que ellos. Ustedes, como hombres, yo los he nombrado dioses, pero ustedes como hombres van a morir igual. Y caerán como cualquier tirano. O sea, por lo que estaban haciendo. Entonces, el Altísimo disponte, dice, disponte. Esto es como que lo dice el intercesor allí. Disponte a juzgar la tierra, pues tú eres el dueño de todas las naciones. ¿Está viendo? De todas las naciones. Él es el dueño de todas las naciones. Bendito y glorificado es el nombre del Señor Jesucristo. Ahí estamos aclarando. La figura del Altísimo. La figura del Altísimo, a mí me parece que es, eso lo digo yo. Esto lo digo yo, o sea, lo siento. Que el Altísimo era la figura de Yahshua, de Jesús, el creador de todo el universo, de esta galaxia, perdón. El creador de toda esta galaxia. Ahora, porque Él, todavía aún siendo el que estaba por encima de estos dioses, reconocía al Dios supremo, al que estaba por encima de él, es decir, el Padre de la creación, de todo el cosmos, de todo el universo entero. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, yo analizando este tema, este Salmo 82, he llegado a la conclusión de que en vista de todas esas situaciones que se seguían dando y se siguieron dando terriblemente, entonces este Dios Altísimo, siendo, es complicado explicar esto, hermano, porque es como que el Dios Altísimo, pero es como que nace del Dios universal. Entonces, lo que quiero resumir con esto es que parece que entre todo esto que estaba ocurriendo en la tierra, Él tuvo que tomar la decisión, o enviado por el Padre, por el Creador, tuvo que venir Él personalmente, hacerse uno de nosotros para poder controlar a estos señores que estaban prácticamente destruyendo la humanidad. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, retomando el tema, que el tema central es el diezmo y el alfolí. Nosotros podemos entender por la palabra y lo que dice la palabra, la Biblia,
es que el diezmo, el alfolí, o vamos a llevarlo por el orden, el diezmo era ese pago que se tenía que llevar a aquel lugar que se llamaba alfolí. El alfolí, amado hermano, significa que alrededor prácticamente del templo existían una serie de bodegas donde la gente llevaba el diezmo. Y entonces usted preguntará, wow, y entonces eso lo llenaban de billetes, de diezmo, pues de dinero. No, señor, porque nunca se pidió dinero. Nunca se pidió dinero. Fíjense que en un momento que se dice, bueno, pero si la persona estaba lejos para llevar, por decir algo, un toro, que era su diezmo, y entonces estaba muy retirado para llevar, lo que debía hacer, no, que llegaba y lo vendía. O sea, lo vendía era prácticamente que lo vendía a otro que le compraba el toro, y entonces él se iba al lugar cerca del diezmo, cerca de donde estaba el alfolí, y compraba otro toro igualito, quizás seguramente con el mismo peso, las mismas características, que costara lo mismo que le habían pagado por el toro que él tenía. Y entonces llevaba el toro, no llevaba el dinero, llevaba el toro. Cosa que se cambió después en el Nuevo Testamento, cuando se dice que algunos vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Era muy diferente. Ya eso es la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Pero allá con lo del diezmo, eso no ocurría. Ocurría de esa manera que yo lo acabo de explicar. Vendían su toro, venían más cerca y lo compraban, y entonces lo ofrendaban o lo daban como diezmo. Ahora, aquí hay un tema que en este punto es bueno recordar. ¿Por qué el Señor sacó a los cambistas y a los mercaderes del templo a latigazo limpio en aquel tiempo? ¿Por qué fue? Porque ellos tenían su negocio. El mismo templo tenía su negocio. Ellos decían, bueno, aquellos que vivan lejos no tienen excusa para traer el diezmo. Ellos pueden vender allá y venirse acá, y nosotros aquí mismo en el templo le vendemos lo que necesite para que dé el diezmo o dé la ofrenda. Por esa razón se le llamaba alfolí. Alfolí era como una especie de hacienda o un fundo donde estaba el templo, no sé si a un costado o en el centro, pero lo cierto es que estaba rodeado de corrales, de potreros y todo este tipo de cosas, donde estaban los animales que llevaban de diezmo y que posteriormente eran sacrificados a su Dios. Bendito el nombre del Señor. Y que también de allí vivían los administradores del templo, es decir, los levitas, toda aquella gente. Pero ahí nadie se quedaba con eso. Eso era para su Dios. Eso era para dárselo como holocausto, como ofrenda a su Dios, de parte de aquellos que lo traían por supuestamente no, sino como agradecimiento por las cosechas y este tipo de cosas que se daban en aquel tiempo. Ahora, este alfolís y su importancia se le llama, es decir, traducido a la realidad, se le llama granero público. O sea, el alfolí como tal
de ese entonces es traducido como granero público. Granero público, oye, pero ¿por qué granero público? Porque allí iba todo el público. Cuando no tenía nada en su casa, iban allá al alfolí y le daban lo que necesitaban. Obviamente, me imagino yo que seguramente funcionaba así, mandaban a un diácono o a uno de los que estaban allí de los levitas a visitar esa casa. Y entonces veían que en la casa no tenían harina, no tenían aceite, no tenían nada de esas cosas que era lo más típico que se usaba en esas regiones del Oriente Medio. Es decir, aceite, harina y otras cosas, ¿no? Entonces ellos llegaban seguramente y le decían allá a los administradores que estaban de otro nivel, estos eran como supervisores de hogares, y entonces llegaban al jefe, me imagino yo, de los levitas y le decían: señor, sí, en la familia tal tiene esta necesidad, no tiene aceite, no tiene harina, no tiene frijoles, no tiene caraotas, no tiene maíz, no tiene sorgo, no tiene qué sé yo, toda esa serie de leguminosas, no tienen nada. Ah, ok, perfecto, entonces dígale que vengan a buscar. Y entonces la familia iba y recogían del templo o del alfolí o del granero público lo que necesitaban y se iban a su casa contentos. Por eso ellos eran fieles diezmando, porque si ellos diezmaban había comida para todos. ¿Qué es lo que dice Malaquías allí cuando dice que probamen esto? Él dice, Malaquías 3:10, traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimento en mi casa, es decir, en la casa de Jehová, en la casa de Dios, el Dios de Israel. No era en la casa de los que diezmaban, era en la casa de él. ¿Por qué? Porque desde allí era que se cubrían todas las necesidades de la comunidad. Todo el que tenía una necesidad sencillamente iba y le decía a los levitas o a esta gente que estaban encargados de esto, y le decían, seguramente, mire, no tengo harina. Como les dije, enviaban a alguien, chequeaba y regresaba y decía: sí, es verdad, denle un saco de harina. No sé por cuánto tiempo le daban para que le alcanzara tanto tiempo, qué sé yo. Pero lo que sí decía Jehová era que él garantizaba que iba a haber alimento en su casa, es decir, en el templo, en las bodegas que tenía el templo por los lados o no sé dónde, pero ahí existía una cosa que se llamaba granero público, donde la gente iba a buscar para suplir sus necesidades. Y por supuesto que en otro punto, ellos se encargaban de atender a lo que eran las viudas, los huérfanos y los extranjeros. O sea, esos 3 puntos eran claves de atención de los levitas que estaban en la administración del templo. O sea, no se podía quedar una viuda sin que se le llevara, porque me imagino yo que una viuda, en la mayoría de los casos, y más en ese tiempo, eran ancianas. Me imagino yo que ellos tenían como una especie de repartidores que seguramente en algún animal, un buey o una mula o un burro, cargaban esos alimentos y se los iban a llevar a la viuda que estaba sola y desamparada. Igualmente, así harían con los huérfanos. Así también hacían con los extranjeros. Oye, están unos extranjeros allá en la comunidad tal, hay que irles a llevar alimento, porque por allí vino uno haciendo una solicitud, y vayan a ver, y entonces vienen para autorizarles su pedido.
o su petición. Eso era lo que garantizaba que siempre iba a haber alimento en esa casa. ¿Y eso acaso es algo extraordinario? Eso, si nosotros lo vemos desde un punto de vista humano, ¿es extraordinario eso? No es extraordinario, porque es algo sencillo. Es como decir, bueno, los que dicen ser evangélicos, pero que están más de la tendencia yavista que de la cristiana, y muchos dicen que, y ciertamente, se creen israelitas, se creen el pueblo elegido por Dios, el Dios Jehová, y que practican prácticamente, valga la redundancia, esas leyes, exceptuando muchas que no las incluyen porque no les conviene. Pero si ellos quieren hacerlo de verdad como tiene que ser, pues entonces hagan sus templos dentro de bueno, está bien, no lo vamos a decir porque en este tiempo las cosas han avanzado y la modernización exige muchas otras cosas, pero está bien que no sea en una finca, no sea en una hacienda, pero por lo menos que habiliten unos centros de acopio, diría yo, para que se parezca a lo que realmente era el tema del diezmo y el alfolí. Entonces, hagan unas bodegas para guardar allí los granos. Eso sí, plata no, dinero nada que ver, sino granos, alimento, es decir, alimento, porque Jehová, el Dios de Israel, no habla aquí de dinero. No, traigan todos los diezmos al alfolí y hallarán dinero en mi casa. No, él dice, traigan los diezmos y ofrendas del alfolí y hallarán alimento en mi casa. Haya alimento en mi casa. Es decir, busca alimento en mi casa. Si no tienes alimento en tu casa, búscala en la mía, porque en la mía sí hay. A eso se refiere Jehová en ese punto. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el alfolí representaba un almacén comunitario. Imagínese usted esto. Un almacén comunitario donde se depositaban los diezmos. Es decir, escuche esto, donde se depositaban los diezmos no era dinero, porque si el diezmo hubiese sido dinero, entonces fueran bancos comunitarios que habrían allí y tendrían que ser demasiado buenos y demasiado transparentes los que administraban ese banco para darle el dinero a la gente. Entonces, imagínese usted eso. Pero no era así. Ellos llevaban a ese almacén comunitario donde se depositaban esos diezmos. ¿Los diezmos de qué? Los diezmos de la harina, los diezmos de las papas, los diezmos de la yuca, los diezmos de los frijoles, los diezmos del arroz, los diezmos del sorgo, los diezmos de todo lo que producía la tierra. El fruto de la tierra. Lo dice bien claro, no era el fruto de su negocio, no, era el fruto de la tierra. El fruto de la tierra, de lo que la tierra da. ¿Por qué la tierra daba frutos? Porque ellos sembraban, eran agricultores, eran personas que estaban enfocados a la siembra, porque era la forma de vida de ese entonces, de mantenerse. Y por supuesto que Jehová, él pone dos puntos muy claves y dice el alimento, es decir, cuando él dice que no serán tocados sus siembras, sus cosechas, por gorgojos, por saltones, por este tipo de cosas que destruyen a los granos, ¿no? Entonces él dice que eso no iba a pasar, que él iba a garantizar, si ellos llevaban el diezmo, que esos animales, que esas cosas no iban a perjudicar su siembra, para que su cosecha fuera perfecta al 100%.
y que no tendrían ningún problema con eso, porque él se iba a encargar de cuidar o de mandar a cuidar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que está haciendo Jehová en este punto. Entonces dice, la 10ª parte de la cosecha o ingreso, escuche, la 10ª parte de la cosecha o ingreso, y su depósito era asegurar que hubiera alimento para el pueblo y para la casa de Dios. ¿Cuál era la casa de Dios? Del Dios de Israel, el templo que le construyó Salomón, como el templo de Jerusalén. Es decir, ese mismo templo. Bendito sea la gloria de Jesucristo. Entonces, todos los diezmos que llegaban allí a ese lugar era para la comunidad. Para la comunidad. No era para ¿cómo se llama? Para el sumo sacerdote y su acompañante. No, señor. Ah, no, pero entonces los que toman esa posición hoy en los templos, ellos dicen que prácticamente hacen el papel de sumo sacerdote, ¿no? Pero que ellos no sacrifican a nadie. Ellos no sacrifican eso porque el Señor Jesucristo, ahí sí se acuerdan de Cristo, que el Señor Jesucristo pagó por todo eso ya no es necesario el sacrificio. Entonces tampoco es necesario que la gente se sacrifique llevando el diezmo. ¿Para dónde? Porque no hay bodegas en el templo. No hay bodegas en el templo. Lo que sí hay es un bolsillo de un sacerdote que se dice llamar, donde va a parar todo ese día. Ahora dígame usted, si fuese como de verdad quieren hacerlo, entonces, vuelvo y repito, tendrían los templos de esos pastores que crear unas bodegas donde la gente no lleve plata, sino diezmo de lo que coseche, de lo que siembra. Ahora supongamos que sea plata lo que lleve. Vamos a poner lo que sea dinero. Ok, entonces ese templo estaría en la obligación de crear un banco comunitario. Y en ese banco comunitario, la señora que se le enfermó su hijito y no tiene cómo llevarlo a medicar porque no tiene un seguro, no tiene dinero para llevarlo, inmediatamente va a ese lugar y ese líder está, por supuesto, con un conjunto de administradores allí que le tienen que garantizar la salud a ese muchachito de esa señora. ¿Y cuánto necesita, señora, hermana, para hacerle el tratamiento a su hijo? Bueno, esto sale en tanto, esto por acá, por allá, 2,000, qué sé yo, $500, $1,000, $1,500. Muy bien. Entonces, entréguenle a la señora $1,500 para que resuelva su problema. Y así, ella sigue también cuando se llegue el momento de traer su diezmo. Y ella lo traerá. Porque el diezmo no era todos los meses tampoco. Era cada año. El diezmo era anual. Imagínese usted. ¿Por qué? Porque en ese entonces las cosechas eran anuales. La gente cosechaba y habían algunos casos que se llevaba la ofrenda. Ahora, ¿qué era la ofrenda entonces? ¿Era dinero? Tampoco era dinero. ¿Qué era la ofrenda? La ofrenda era, supongamos que usted tiene una siembra de arroz y el arroz ya está
como se dice, espigando. Ya está echando su mazo de granos. ¿Qué hacía usted? Usted llegaba y cortaba de un lugar donde estuviera mejor todavía, porque estas eran las condiciones, que todo tenía que estar sin defecto. Usted llegaba y cortaba un ramo de arroz de ese, y ese puñado de arroz, no sé cuánto, lo que usted quisiera dar, porque para eso no había límite. Usted llegaba y cortaba ese ramo quizás sea un puñado, o sean 2 puñados, o sea un mazo grande de arroz. Usted se lo llevaba al sacerdote del templo. ¿Para qué? El sacerdote del templo iba a recibir esa ofrenda, que era ese manojo de arroz. ¿Y qué iba a hacer con él? ¿Se lo iba a comer? No. Lo iba a quemar. Lo iba a poner en el holocausto. Lo quemaba y lo ofrecía al Dios Yahvé para que lo recibiera como olor fragante ante su presencia. Ese puñado de arroz que todavía no estaba de cosecha, pero estaba a punto, ya le presentaban a Jehová una ofrenda. ¿Para qué? Para que esa cosecha de arroz fuera excelente, para que fuera perfecta. Entonces Jehová recibía ese olor de ese arroz quemado. ¿Cómo lo recibía él? Lo inhalaba, pues. O sea, lo inhalaba. Y dice que era olor fragante para él. Era Jehová el que inhalaba el humo que salía del holocausto. Bendito el nombre del Señor. Y entonces él le daba prácticamente luz verde para que todo funcionara perfecto. Porque esos dioses eran poderosos, hermano. Eran poderosísimos. Manejaban la atmósfera, manejaban la lluvia, manejaban todos esos fenómenos climatológicos, los manejaban ellos. Tenían poder, sí tenían poder. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el alfolí en la Biblia. Ya hemos hablado un poquito, pero el alfolí era un lugar, que ya lo expliqué, de gran importancia, ya que se utilizaba para almacenar los diezmos que las personas de las épocas entregaban a su Dios. Eso era el alfolí, el lugar donde las personas llevaban sus diezmos a su Dios. No era, escuche bien, no era para Dios solamente, era para los levitas, todos los que administraban aquella, la casa de ese Dios, se mantuvieran de allí. Era para eso, y para que mantuvieran a la comunidad. Porque escuche esto, amado hermano que me escucha, esto tenía un objetivo político de ese Dios. O sea, Dios no fue solamente, el Dios de Israel no solamente fue una religión, así porque él quería ser bueno, no, el objetivo era conquistar a las demás naciones. ¿Y cómo quería hacerlo él? A través de esta política estratégica, donde él tomaba estas decisiones y facultaba a unos personajes para que cumplieran lo que él quería, porque él sabía que de esa manera se iba a ganar a muchos pueblos y naciones. Pero el problema de Jehová, de este Dios de Israel, era que era muy violento, muy iracundo, y de la nada se enojaba, de la nada. Entonces tenían que sacarle sacrificio de donde no había, porque era la única forma de calmar su ira. Bendito y glorificado es el nombre de Jesús. Ahora, ¿en qué se utilizaban los diezmos? Un momentito, hermanos.
¿En qué se utilizaban los diezmos? Los diezmos eran utilizados para asegurar que hubiera suficiente alimento tanto para la población como para los que administraban la casa de Dios. Ese era el uso que se le daba a los diezmos. Eran utilizados para asegurar que hubiera suficiente alimento para la población como para la casa de Dios. Es decir, para los que estaban y trabajaban en la casa de Dios permanentemente, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los del Sanedrín, toda esa gente. Ahora, relación con el diezmo. El concepto del alfolí era estrechamente relacionado con la ley del diezmo, obviamente, que es la práctica de dar la 10ª parte de los ingresos o cosechas para apoyar a la casa de Dios y a la comunidad. Esto es lo que la gente no le gusta entender, porque ellos sí lo entienden, pero no les gusta entenderlo. Por lo menos, si una persona en una comunidad funda una iglesia, porque a la gente le encanta fundar iglesias en las comunidades, eso es buenísimo. Es bueno porque las almas se salvan y esto y lo otro. Según la religión. Entonces, si la gente que crea y funda las iglesias en las comunidades fuera consciente, estoy seguro, fuera consciente de lo que realmente tiene que hacer, dudo que hubieran tantas iglesias en las comunidades. ¿Por qué? Porque además de una gran responsabilidad, no iba a estar dispuesto a dar lo que le daban a ellos al pueblo, a la gente. Porque estoy seguro que los iban a comenzar a criticar. No, la gente ahora, como uno les da, entonces ya no quieren trabajar, quieren estar tenidos viviendo del templo, de la iglesia, porque la iglesia les da la comida, que esto, que lo otro, entonces nadie quiere trabajar ahora. Se excusarían en eso. Pero ¿y qué pasaba antes? Antes la cosa no era así. Primero que todo, la gente trabajaba en base de lo que cosechaba. Eran trabajadores, eran agricultores. Y por eso tenían que diezmar. Trabajaban, todo el mundo trabajaba. Entonces, ¿por qué no van a querer trabajar? Pues ahí es donde Pablo era bastante radical. Y Pablo dice, bueno, el que no trabaje, entonces que no coma. Cosa bien tremenda, ¿no? Radical Pablo, en ese sentido. El que no trabaja, pues que no coma. Es decir, el que no se esfuerza por algo, entonces, ¿qué va a exigir? ¿De dónde quiere que aparezcan los beneficios así de la nada? No, tienes que trabajar. Tenemos que trabajar. Y en esto, la gente se basa, muchos dicen, no, es que yo no puedo trabajar porque tengo que atender la iglesia. No, que tengo que estar orando por los hermanos. Bueno, pero ora. Está bien, ora por los hermanos, pero trabaja tú también. ¿O es que acaso estos señores que se llamaban sumos sacerdotes y sacerdotes no trabajaban? Esos señores tenían un trabajo terrible todos los años. Terrible, yo que se los digo. Un trabajón terrible. Por un lado, administrar todo lo que traían
para llenar esas bodegas y almacenar todo aquello. Y por otro lado, la responsabilidad de estar quemando y chamuscando continuamente ofrendas, holocaustos y todas aquellas cosas. Imagínense usted el calorón que hacía aquello, porque no era ninguna cosa del otro mundo, amados, era algo donde se echaba, era como una gran parrillera, y encima se colocaban los animales para que se chamuscaran, para que se quemaran allí, los consumiera el fuego. Y eso emanaba un humo, y ese humo era el que calmaba a los dioses. Ellos inhalaban ese humo y se sentían bien. Eso de los holocaustos era algo grande, donde se tiraban animales encima de aquello, y entonces aquello lleno de leña, me imagino yo, porque de dónde gas iba a haber en ese entonces, leña por acá, leña, eso tenía un trabajón, cortar leña, secar esa leña, después quemarla, y ahí tenían que estar los sumos sacerdotes, que eran los que prácticamente estaban allí, que tomaban la pieza de los animales y los echaban allí en ese fuego, en ese candelorio. Eso era un horno tremendo. El calorón que esa gente tenía, ese era un trabajo terrible. Yo estoy seguro que a alguien le dice, bueno, si tú eres un sacerdote o un pastor de israelita de estos, entonces tienes que quemar, tienes que chamuscar todo esto para tu Dios. Va a decir, no, pero es que eso es mucha calor. Ahí me voy a poner negro, se me van a ensuciar las manos de carbón. Y seguramente que en aquel tiempo no había guantes, no, guantes especiales que usted se coloca y no siente la calor. Puede agarrar una olla hirviendo y no siente que está caliente, porque son especiales para eso, absorben la calor. No, amados, era a mano limpia. Entonces, eso no lo hace nadie hoy, por el amor de Dios. Ellos solamente agarran el dinero y se dan sus gustos ellos. Pero darle a la comunidad, hacer una obra social en la comunidad, que salga del tesoro de ese diezmo, que es lo que se administra, eso nunca lo va a ver usted en esta tierra. Habrán algunos que sí lo hacen y lo han hecho, porque a mí me consta que si hacen buenas obras, ayudan a la gente de verdad. No, que el hermano está atravesando una situación bien difícil. Oye, ¿cómo es posible? Vamos allá, decía el pastor, vamos a visitar a ese hermano. Íbamos allá. No, hermano, que esto, que lo otro, por aquí. No se preocupe, hermano. No se preocupe. Ahí le vamos a echar una mano. Y entre todos, lo ayudábamos. El pastor decía, hermana tesorera, busque por allí tanto dinero que necesitamos para darle, relaciónelo allí en el registro, que es para una donación o una ayuda para el hermano fulano de tal. Eso es una obra. Está bien, no está perfectamente amoldado a lo que era la iglesia de ese tiempo, pero por lo menos trata de parecerse. Por lo menos trata de parecerse. Por lo menos trata de parecerse a lo que el Señor Jesucristo nos enseña. El Señor Jesucristo dice, ustedes dan la menta y el eneldo, pero no se olviden de haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Habló de dinero el Señor? No. Habló de la menta y el eneldo, que son dos plantas que se diezmaban. Y la gente iba y diezmaba la menta y el eneldo, pero entonces se olvidaban, no, ya yo diezmé, no me importa lo que los demás les pase o estén sufriendo o estén enfermos o estén pasando, eso no es mi problema, ya yo diezmé. Entonces el Señor le dice, ustedes diezman la menta y el eneldo,
pero se olvidan de lo más importante. Lo más importante, es decir, por encima de eso estaba algo que era más importante. ¿Y qué era eso, hermano? El bien y la misericordia. Alabado sea la gloria del Señor. El bien y la misericordia. Aleluya. La idea del alfolí se encuentra en la Biblia, particularmente en lo que hemos visto, Malaquías 3:10, donde se invita al pueblo de Israel a traer todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios. Ahora, simbólicamente, en la actualidad, el alfolí puede ser visto de forma simbólica como un lugar donde se pueden depositar los diezmos u otras ofrendas para apoyar a la iglesia, la obra de Dios y las necesidades de la comunidad. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios, el Dios de Israel, no está hoy como estaba en aquel entonces. ¿Por qué? Porque huyó. Cuando Dios, el Dios verdadero, el que está por encima de lo que estábamos viendo en Salmo 82, toma la decisión de él mismo venir a la tierra, bendito el nombre de Jesús, ya Jehová había comenzado a ausentarse. Todos recordemos que hubo una invasión de parte del rey de Babilonia, que era la antigua Mesopotamia, la antigua imperio acadio. Después fue Mesopotamia, después fue la Gran Babilonia, pero mucho antes de eso estaba Sumeria, que era el nombre original de esa región, Sumeria. Sumeria pasa a ser Mesopotamia, después la Gran Babilonia y después el nombre actual es esa región que queda por allí por Turquía. Eso es lo que correspondía antes a Sumeria. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en aquel entonces, los sumerios, los babilonios, estaban bajo el mando del rey Nabucodonosor I, porque hubieron dos Nabucodonosor. El primero era el rey Nabucodonosor padre, y el segundo era el rey Nabucodonosor segundo, que era su hijo. Entonces, en el primer reinado, que fue según en el año 586, si mal no recuerdo, de la época de Babilonia, este rey se preocupó por la situación que estaba pasando, que estaba viviendo este pueblo de Israel, el pueblo jacobita. Y dice que este rey, escucha y entienda esto para que vea que no eran cosas extraordinarias tener contacto con uno de estos dioses. Dice que el rey Nabucodonosor I firmó un pacto con el dios Marduk, que era un rey poderosísimo, y además de ser poderoso, era un dios benevolente, es decir, ayudaba a la gente. Estaba haciendo prácticamente lo que el Dios Altísimo les reclama en el Salmo 82. Este Dios parece que estaba a tono
y estaba obedeciendo al Dios Altísimo en estos mandatos que el Señor le había dado. Y se dice que este rey organizó un ejército y se fue e invadió a Judea. Judea fue invadida. El templo de Jerusalén, el templo de Jehová, fue destruido. Se llevaron cautivo a todo el pueblo que quedó. Los que quedaron vivos se los llevaron. Se los llevaron cautivos, es decir, a servirles a los babilonios allá en su territorio. Y allí ocurre algo muy extraordinario, porque entonces los judíos, es decir, esa gente que estaba allí, los hebreos, porque realmente esta gente que invadió Jerusalén eran la gente prácticamente de donde Abraham había salido. Abraham había salido de Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos justamente quedaba en ese territorio de Mesopotamia. Es decir, Ur de los Caldeos era parte de la Gran Babilonia. Y entonces parece que hubo algo allí, que esta descendencia ellos la vieron sufrir y se preocuparon por eso, y fueron y destruyeron el templo de ese Dios, del Dios de Israel. Acabaron, lo arrasaron y se llevaron cautivo a todos los que pudieron. Y luego en el año 597, ya casi en el año 600 antes de Cristo estoy hablando, ya estaba en el poder el rey Nabucodonosor II, porque entre la primera invasión y la segunda, ellos fueron nuevamente liberados y regresaron a sus territorios nuevamente. Pero entonces vuelve otra vez el Dios, nuevamente, que fue acá en Malaquías, y Ezequiel también deja en su historia cuando apareció otra vez en ese territorio. Porque entonces Jehová vuelve a aparecer y toma a Ezequiel con el objetivo de que, y a muchos otros profetas, para que le llevaran el mensaje a Israel, al pueblo que él había elegido, para que se volvieran a él. Pero este pueblo estaba resistido porque ya habían ido a Mesopotamia, habían estado bajo el mando de un Dios que era bueno, y de hecho de allá aprendieron muchas cosas de los sumerios, que se vinieron prácticamente culturalmente enriquecidos. Luego volvieron a sus tierras, volvieron a tomar posición, y se vuelve a construir el templo. Se vuelve a construir el templo. Y en el año 597, el rey Nabucodonosor II, ya que su padre había firmado un pacto con el dios Marduk, vuelve nuevamente e invade otra vez al territorio de Judea, quemando el templo por segunda vez. Y hasta allí no apareció Jehová. No apareció. Luego de esto, que se le llama los 430 años de silencio, Jehová se desapareció. Es decir, no fueron 430 años, fueron más. Porque cuando él aparece en esta parte que hemos visto, reclamando, volviendo a tratar de conquistar el pueblo de Israel, pero ya no hubo forma. Y según
tuvo que desaparecer o tuvo que irse a las catacumbas, desde donde, según estudios científicos se habla, la ciencia, que es lo que se le llaman hoy día los reptilianos y esta raza que existe por allí. Quedó todavía de ellos, ¿no? Y son iguales los que controlan a la humanidad, porque el objetivo de ellos era esclavizar la humanidad. Son los que tienen un problemón con el Altísimo, porque el Altísimo entonces vino a la tierra como hombre. De hecho, ellos lo asesinaron, pero no pensando que el Altísimo tenía poder sobre la vida y la muerte, y que ahora los derrotó con la muerte en la cruz, clavó su Antiguo Testamento en la cruz, y así prácticamente los destruyó a ellos. Los destruyó en el sentido de que los dejó sin poder. Entonces, como ellos son una fuerza maligna, igualmente pueden, a través de los espíritus, de los pensamientos, tomar la mente del hombre, pero ya una vez que Cristo viene y Cristo está en nosotros, el Mesías, entonces ya Él no puede actuar directamente como lo hacía antes, porque ya no tiene esa potestad. No tienen esa potestad ya de actuar contra la gente como lo hacían antes, así como lo hacían con el pueblo de Israel. Sino que ahora ellos no tienen ese poder. Sin embargo, cuando Cristo nos hace libres, nos liberta de ellos, entonces queda como algo donde usted decide de qué lado ponerse. Si usted actúa bien, actúa en luz, hace las cosas con transparencia, es una persona honesta, honrada, Dios lo va a dotar de inteligencia, de sabiduría, de bienestar, porque se trata de que está de su lado. Y esto es algo que tiene mucho que ver con lo espiritual. Por supuesto que es en lo espiritual netamente. Sin embargo, aquellos que están del lado de la maldad, los que les gusta hacer maldad, los que quieren estar siempre en su continuo ataque contra los demás, esas personas fueron, como se dice, tocadas por esos espíritus y se entregaron de una vez. Ellos mismos se entregaron. De hecho, hay algunos que hasta hacen pacto ya con esos demonios. Cuando aún no pueden ellos aparecer directamente para pactar con la gente, ellos lo pueden hacer a través de sus intercesores. Así como hay gente de luz en esta tierra, también hay gente de la oscuridad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, el diezmo y el alfolí era algo donde la gente podía contar y donde no iba a pasar ningún tipo de necesidad, porque al dirigirse a la casa de Jehová, que era el templo, iba a haber alimento en esa casa. No iba a faltar el alimento. ¿Por qué? Porque los hermanos traían, la gente traía todos los diezmos todos los años. Imagínense ustedes, entre todos los que sembraban, los que cosechaban, los que criaban animales de todo tipo de animales, llevaban a ese lugar. Entonces me imagino yo que existían de todo tipo de animales allí. Bendito sea la gloria del Señor, para suplir las necesidades del pueblo y de los que estaban allí. Es decir, un centro comunitario de alimentación. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza por el día de hoy. Le damos gracias a nuestro buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, Él mismo, 3 en 1, que habita
en aquellos que le siguen y que lo han conocido de verdad, y creyendo que esa palabra que el Señor revela y que da no caerá a tierra, y que la gente se sentirá, algunos se sentirán liberados, otros se sentirán como que atropellados, y otros se sentirán contentos de escuchar las verdades que el Señor imparte a través de sus siervos, de sus ministros, de sus hombres y de sus mujeres. Así que bueno, le damos gracias a nuestro Padre, a nuestro buen Dios, creador del universo, y a nuestro Señor Jesucristo como Dios hombre que habitó entre nosotros, y esperamos que nos veamos el próximo domingo, Dios mediante, por esta misma red social de Facebook, a través de nuestro ministerio evangelístico MEMIR. MEMIR son las siglas de el ministerio que humildemente este servidor preside. Ministerio Evangelístico Misionero Internacional Restaurador Sin Frontera por las Almas, MEMIR. Así que muchas bendiciones, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y que tengan mucho éxito en su vida, en sus finanzas y en todo lo que ustedes emprendan. De parte de nuestro Señor Jesucristo y del buen Padre, del Padre Creador, tendrán su bendición. Así que atiendan a sus familias, no las descuiden, ayuden en lo que puedan y sigamos el mandato de Cristo. Alabado sea su gloria para siempre. Bendiciones. Un saludo fraterno para todos ustedes.